¿verdad?, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Fíjese bien, dice las grandes obras. ¿Y qué podemos nosotros mencionar de grandes obras? ¿Cómo qué? El Mar Rojo, ¿verdad? Podemos hablar de las plagas. ¿Qué más? Nomás esas dos cosas. Maná. La victoria, ¿verdad?, que Dios les dio con ciudades fortificadas, ¿verdad? Y ellos sin ningún armamento. Y cómo Dios derrotó, ¿verdad?, a aquellos enemigos para que poseyeran la tierra prometida. Y así podemos ir mencionando, ¿verdad?, un sinfín de actos que Dios hizo por el pueblo de Israel. Entonces todo eso, esa primera generación lo tenía presente, ¿verdad?, en sus mentes, lo que Dios había hecho con ellos. A través de 40 años, dice que sus ropas nunca se desgastaron, su calzado nunca se acabó. Tuvieron comida, comieron carne en el desierto, bebieron agua, ¿verdad?, en el desierto. Bueno, tantas cosas que Dios hizo, ¿verdad?, lo tenían presentes. Nuestros hijos tendrán presentes lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Pues les podemos contar a nuestros hijos, ¿verdad?, que en determinada fecha, en determinada situación, pasó esto y ya, ahí. Pero ¿cuántos de nosotros lo manifestamos, lo compartimos, ¿verdad?, con ese gusto, con ese deseo de que ellos también puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos, lo que nosotros sentimos, ¿verdad?, cuando Dios proveyó, cuando Dios nos dio? Eso es importante, hermanos, porque eso es lo que le queda a nuestros hijos de recuerdos de lo que Dios hace con nosotros. Entonces, no es hermanos de que no, yo salí de la cárcel, como decía alguien, ¿verdad?, que pasaba al frente a dar testimonio. No, hermanos, yo doy gracias a Dios porque me sacó de los vicios. Yo era mujeriego y que cada domingo tenía una mujer y que cada esto y tomaba, y hasta que alguien, ¿verdad?, por ahí se atrevió a decirle, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted está exaltando lo que hacía antes o qué, verdad? Porque eso no es bueno, ¿verdad?, que la esposa ahí enfrente y diciéndole, ¿verdad?, que cada domingo le era infiel. Imagínense. Los hijos, ¿verdad?, vienen, escuchan. Entonces, muchas veces magnificamos, ¿verdad?, las cosas malas. No, hay que decir lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, por nosotros. Y yo creo que esas cosas son impactantes para la vida de nuestros oyentes. Y esto es importante, ¿verdad?, porque lo compartimos con nuestras familias y con aquellos más que se prestan, ¿verdad?, a escuchar lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Dios ha hecho, y que también puede hacer en ellos, ¿verdad?, cuando ponen su confianza en Él como su Señor y Salvador. Bueno, entonces Dios había hecho grandes cosas con el pueblo, ¿verdad?, que Él había hecho por Israel. Aquí nos dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Un hombre, ¿verdad?, que toda su vida estuvo al servicio de Dios. Imagínense, 110 años, ¿qué cosas no vivió Josué, verdad?, en 110 años. Todo lo que él vio, ¿verdad?, de la mano de Dios. Aquí dice que él murió, ¿verdad? Y esto nos enseña que todos vamos a morir en su momento. Pero fíjese bien, no nos dice que murió de tristeza, como muchos de nosotros, ¿verdad?, podríamos estar tristes. Ay, pues es que estoy enfermo y tengo esta enfermedad y me voy a morir.
Es triste, pero eso no es todo, ¿verdad? Hay muchas cosas más que todavía uno puede seguir disfrutando. Entonces aquí nos habla, ¿verdad?, de un hombre de Dios que se le llegó la muerte y no hay tristeza por la muerte de él. En el sentido de que no padeció, ¿verdad?, de sufrimiento por morir. Al contrario, yo creo que estaba deseoso, ¿verdad?, de estar con el Señor. Y así debe ser también la vida de cada uno de nosotros. Estar deseosos de estar con el Señor. Muchas veces amamos tanto esta vida, ¿verdad?, que no queremos estar en la presencia de Dios todavía. Solamente cuando ahí andamos ya con todos los achaques, ¿verdad?, y todo eso, entonces, ay, Señor, llévame. Bueno, tenemos que aprender aquí, ¿verdad?, que como líderes tenemos también determinados tiempos. Así que no tenemos que querernos hacer eternos, ¿verdad? Bien, no tenemos que andar luchando con ese tipo de cosas. Dice ahí, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Fíjense bien, lo interesante aquí dice murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. O sea, nos habla la condición de vida de este hombre, un hombre que servía a Dios en todos los aspectos y en todo tiempo de su vida. Él nunca dijo, bueno, pues ya tengo 80 años, ¿verdad?, me voy a jubilar. Y aquí tenemos una lección, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. En el servicio del Señor no hay jubilación. Yo cuando estaba chico, ¿verdad?, hablando de 6, 7 años, 8 años, yo creo, que estaba en la primaria, pues me gustaba cuando salíamos de vacaciones. Ay, que ya viene Semana Santa, ¿verdad? Son vacaciones. Ya viene las vacaciones largas, como le llamábamos, y luego después las vacaciones de Navidad. Y yo me preguntaba, hey, ¿y cuándo vamos a tener vacaciones de la escuela dominical? Yo decía, ¿verdad?, ingenuamente, yo decía, bueno, como es escuela, entonces también tenemos que tener vacaciones. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya después más grande entendí que no es eso, ¿verdad? Y bueno, pues ahora lo que decimos, ¿verdad? Hay una necesidad muy grande de ser enseñados. Y nos cansamos, ¿verdad?, porque tenemos servicios viernes y domingo. Ay, no, ya fui el viernes, ¿verdad?, o ya fui el domingo. ¿Y cuánto tiempo estamos en el estudio? Bueno, ya está, fíjense bien, hoy lo recortamos, ¿verdad? ¿A cuánto tiempo? Casi 45 minutos a lo mucho. Y ya córtele porque se nos acaba, ¿verdad? Y luego el domingo acabamos de empezar escuela dominical, 1 hora. Y ya con eso nos andamos muriendo, ¿verdad? Hay una necesidad, hermanos, de estar en comunión con el Señor para poder aprender a servirle. Es como nosotros vamos aprendiendo a servir cuando se nos enseña. Y cuando hay una disposición en nosotros, ¿verdad?, servimos mejor. Aquí dice que Josué era hijo de Nun, pero era un siervo de Dios. Fíjese bien, él no servía a sus intereses, él no servía a su padre en el sentido de que, ándale, tenemos que trabajar en el taller, ¿verdad?, o en el oficio que te estoy dando, o en la empresa que estamos haciendo. Aquí dice que Josué servía a Jehová. Sí, tenía a su padre, lo veneraba y todo, pero él entendía el servicio a Dios y estaba comprometido con ello. Y eso es la actitud de un siervo, ¿verdad?, de un pastor, como también de una congregación. Tenemos que servir al Señor. Bueno, sigue diciendo aquí rápidamente, dice ahí, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Bueno, aquí nos da la ubicación, ¿verdad?, geográfica, donde fueron a depositar los restos de Josué. Y luego ya vemos el verso 10,
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos aquellos contemporáneos de Josué, dice que también murieron. Toda esa generación murió. Todos aquellos que habían salido de niños, de chiquitos, ¿verdad?, de Egipto, y que nacieron en el periodo de el peregrinar en el desierto, llegaron a la tierra prometida y murieron. Y aquí nos dice, ¿verdad? Bueno, la generación del desierto no, los que salieron. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que toda esa generación murió. ¿Qué nos dice de esto? Eran hombres testigos, ¿verdad?, de lo que Dios había hecho para con su pueblo. Todo aquello que habían visto, ¿verdad?, que Dios había hecho a través del liderazgo de Josué, dice que también perecieron. La importancia de que algunos de ellos, ¿verdad?, transmitieron la historia oralmente. Y yo creo que serían contados, serían pocos, ¿verdad?, los que lo hicieron con una pasión. ¿Por qué? Porque vemos que la siguiente generación se olvidó. Muchos de ellos se olvidaron. Contados yo creo que fueron los que quedaron, ¿verdad? Hoy en día se les llama cronistas, ¿verdad? Cronistas de la ciudad. Aquellas personas que cuentan la historia de nuestra ciudad o de las ciudades, ¿verdad? Y son contadas, ¿se fijan? No son muchas. Son contadas las personas que cuentan la historia, ¿verdad? Y que estén avalados, que estén reconocidos públicamente, ¿verdad?, por el gobierno, por la sociedad, para avalar lo que ellos están diciendo, decir, sí, es cierto lo que ellos dicen. No porque los otros estuvieron, sino porque conocen la calidad de aquella persona. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que se perdieron esos cronistas. ¿Saben que nosotros tenemos que ser cronistas? Tenemos que transmitir oral, ¿verdad? Y si se puede, por escrito, ¿verdad? Tanto lo que nos dice la palabra de Dios, como también lo que Dios hace en nuestras vidas, o ha hecho en nuestras vidas. Y esto es importante porque esto puede ser usado, ¿verdad?, para fortalecer la fe de nuestras siguientes generaciones. Entonces, ¿con qué apasionamiento lo hacemos, verdad?, para compartir. Dice ahí, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esto es lo triste, hermanos. Esto es lo triste, que dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿Saben que de nosotros depende mucho la siguiente generación? Hablando de nuestra familia, pero también hablando de nuestra generación en la vida espiritual. Podemos hacer mención, ¿verdad? Por ejemplo, si contamos la historia de la iglesia, hace 41 años empezamos aquí en este lugar. Son poquitos los que, si no soy el único, de los que empezamos aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros no transmitimos lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, ¿verdad?, con nosotros, pues es muy fácil que los que vienen después no le tengan interés, no le tengan amor a lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido en las cosas, vamos a decir, materiales. Vamos a empezar con algo, ¿verdad?, en las cosas materiales. Y ya no se diga, ¿verdad?, en las cosas espirituales. Si no tenemos el cuidado de enseñar correctamente, nuestra doctrina, nuestra enseñanza se va a diluir, se va a hacer agua. Y después aquí vamos a andar danzando, vamos a andar gritando, vamos a andar llorando, vamos a andar declarando y no sé qué más.
cayéndonos. Bueno, yo de enfermo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me tumba la salud. Bueno, no de salud de brindar, ¿eh? No vayan a decir invite, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se fijan cómo también es una enseñanza para nosotros en nuestros días? Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y el propósito de esto es que meditemos, ¿verdad? Y pensemos en esto, ¿cómo estamos nosotros dejando la siguiente generación? Oremos para que sean fortalecidos a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, a través de nuestra enseñanza, dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Y también dentro de nuestra iglesia. Y a través de ello, bueno, pues podamos ser, como nos dice aquí, ¿verdad? Lo fue Josué, siervo de Jehová. Que cada uno de nosotros podamos tener ese toque, ¿verdad? En nuestra cabeza, somos siervos de Jehová. Estamos dedicados a servir al Dios vivo. Que no vivamos para este mundo, que no vivamos para nosotros, que vivamos para el Señor. El Señor les bendiga.